Bueno, muy buen día. El día de hoy pues vamos a tener una bonita conversa con George Garzón. Él es concejal electo para el periodo 2024-2027 por el partido Fuerza Ciudadana, ¿cierto? Bueno, un saludo pues muy fraterno pues a todas las personas que nos escuchan y nos ven, y pues gracias a ti, George, por este espacio que nos brindas acá en tu despacho, en tu lugar de trabajo. Pues hace como un buen tiempo queríamos tener este espacio acá en Enraizarte Radio, eh, y traerte a conversar con nosotros y nosotras. Y bueno, de seguro seguirán saliendo algunos temas de conversa, ojalá sobre bonitas noticias. Y bueno, gracias también por regalarnos este tiempo a nuestra intención de como medio de comunicación comunitaria, a que podamos aportar pues a la posibilidad de una sociedad más informada. A favorecer también el pensamiento crítico, muy necesario y no criticón. A no quedarnos solo quizás con los titulares de la noticia o con los comentarios en redes sociales de la tienda o en la calle, aunque a veces estos, digamos, como comentarios o conversas nos parecen un poco más genuinas, ¿no? Ya que hay un diálogo pues verdadero, hay una corporeidad como en este espacio, hay un encuentro verdadero, sino que pensamos que hay un dilema allí, que es de dónde proviene la información que alimenta estas conversaciones. Y con esto, pues no estamos diciendo pues que nosotros como medio comunitario tengamos la razón, sino que solo queremos ampliar de forma responsable la perspectiva, la mirada alrededor de esa información. Entonces, pues vamos a estar hablando hoy contigo sobre dos temas muy importantes. Primero, sobre la participación ciudadana, y el otro sobre una posible valorización para el municipio de Tocancipá. George, muy buenos días. Javi, gracias a ti por permitirme este espacio con tu audiencia. Efectivamente, este es un canal comunitario que pues pretende o plantea generar una comunicación desde lo comunitario, desde el liderazgo comunal con sentido de pertenencia, y me encanta esa frase que tenemos que desarrollar un pensamiento crítico y no criticón, porque a través del pensamiento crítico pues podemos desarrollar y construir ideas distintas para estructurar obviamente las bases de las nuevas sociedades o las comunidades que convergen como Tocancipá en una gran urbe donde podemos encontrar todo tipo de culturas, pensamientos, tradiciones, y que finalmente pues todos estamos acá en esta Colombia pequeña. Sí, bueno, George, ayer cuando yo te hacía la invitación para esta conversa, tú me mencionabas la importancia y el interés de visibilizar estos espacios de participación como lo son las sesiones del consejo, y que la comunidad pueda ser parte de la toma de decisiones. Y me decías que eso en sí es el concepto de gobernanza, y que el concepto de democracia representativa está mandado a recoger, y que hace falta una democracia participativa, pero que para eso se necesita una comunidad activa. Entonces, bueno, aquí, ¿qué te parece si vamos a ir por partes? Pero esto lo digo no para fragmentar o quebrar conceptos, que siento que van muy en articulación y armonía, esto que me comentabas ayer. Y aclaro que no es para fragmentar estas partes, porque algo que sentimos desde Enraizarte Radio y que nos tienen tantos rollos es pensarnos en partes, en partidos, o que estamos partidos como sociedad, como individuos, que las cosas solo son en blanco o negro, hasta perder una relación de respeto y de cuidado no solo con lo humano, sino con la madre tierra. De vivir solo para uno mismo y no para el bien de los demás, y que nos aleja de encontrar el sentido más profundo de la vida, amar.
Y en esto pues doy gracias a una amiga muy querida nuestra que es Yolima, de la cual me inspiré, digamos, un poco de estas últimas palabras en pues, que hacia ella el día de ayer. Y bueno, ya para entrar en la conversa, en materia de esto, entonces, George, quisiéramos que nos hablaras acerca de qué es eso de gobernanza. Javi, el concepto de gobernanza es un concepto que se fue desarrollando por pensadores contemporáneos, por sociólogos que vieron estas falencias que tiene la democracia. Digamos, la democracia desde que se concibe o desde que se concibió en la antigua Grecia, cuando en el ágora se reunían a tomar las decisiones de la polis, pues era un concepto mucho más participativo. Se generaba una articulación entre el ciudadano y las personas obviamente que tenían la calidad de ciudadano en estas polis griegas, y entre todos pues generaban una construcción de su territorio y aportaban ideas, pero creo que este concepto de democracia se ha ido desfigurando a lo que llamamos pues la democracia representativa e ignoramos totalmente la democracia participativa. Esta democracia participativa, es irónico que yo le diga cuando pertenezco o fui elegido a través de este mecanismo, pero soy un crítico del mismo, elige unas personas para que representen a la comunidad o a las comunidades en toma de decisiones. Pero ¿hasta dónde este tipo de cuerpos colegiados representan realmente a la comunidad o los intereses de la comunidad? Eso yo creo que es la pregunta que se debe hacer. Obviamente nuestro Estado Social de Derecho también, pues obviamente contempla los mecanismos de participación ciudadana, y a través de una cantidad de legislación que se ha generado, se supone que la toma de decisiones se tiene que tener en cuenta, si lo hagan cuerpos colegiados que representan al pueblo, tiene que tener una parte de democracia participativa. Por eso en procesos como son los de la construcción de un plan de desarrollo, sea a nivel nacional, departamental o municipal, tienen que haber unas audiencias donde supuestamente se escucha a la comunidad y se construye un plan de desarrollo, sea en los niveles que mencioné, teniendo en cuenta las necesidades del territorio. Pero si nos trasladamos, una cosa es la teoría y la práctica, vamos y miramos si se estructuró un plan de desarrollo de acuerdo a lo que se lograron en esas mesas de diálogo, o esta democracia participativa simplemente es una fachada para generar una articulación con la sociedad civil a través de esa desfiguración, sí, como se ha desfigurado la democracia representativa, se han generado estos conceptos como es el de gobernanza. El concepto de gobernanza es el arte de articular todos los actores que tienen incidencia o deben tener incidencia en la toma de decisiones de su municipio, de su departamento o de su nación. Se ha desarrollado por varios autores, inclusive hay un autor colombiano muy famoso, tal vez es el sociólogo más importante, que es Orlando Falsborda. Él genera una crítica también sobre el concepto de gobernabilidad. Si bien es cierto, él no habla propiamente de gobernanza, sí habla de gobernabilidad y cómo se tienen que tener en cuenta todos los actores. Entonces, obviamente se fue desarrollando este concepto a través de otros sociólogos, como Guy Potter, creo que es uno de los más importantes, y genera como este nuevo concepto de democracia participativa y real, donde todas las acciones o todas las decisiones que se tomen en un territorio pues sean concertadas y tengan una participación activa. Yo creo que nuestra constitución política nos da las herramientas para que se genere este concepto de gobernanza y este tipo de democracia participativa, y que hayan la toma de decisiones, finalmente tengan una deliberación articulada en todo el conjunto, todos los actores de la sociedad, y no dejarla única y exclusivamente a los consejos municipales, a las asambleas departamentales o al Congreso de la República. Pero para esto se requiere una participación muy activa de la comunidad. Que desarrollemos, que explotemos, que utilicemos esos mecanismos de participación ciudadana para que hagamos parte de la discusión y en la toma de decisiones de nuestros territorios. Ok, tú ya como que ahí nos desglosaste como en grandes rasgos, o sea, los conceptos de gobernanza, democracia participativa y la democracia representativa, ¿cierto?
como digamos como en el concepto, pero sobre todo como al tema de la democracia representativa, tú me decías que está mandada ya A a recoger. recoger, o sea, como, por qué sientes que eso ya es hora de echarlo como al Porque, baúl? porque, o sea, como te lo explicaba Javi, digamos, desde la concepción de la palabra democracia y del demos y la cracia, el poder del pueblo, es un poder que se transfiere automáticamente a unos representantes, los cuales sí representan realmente los intereses del pueblo. Realmente los consejos municipales representan y defienden los intereses de un territorio, de una municipalidad. Los representantes a la Cámara defienden los intereses de su territorio. Los asambleístas o diputados defienden los intereses de su departamento. Yo creo que este concepto se ha desfigurado tanto que las personas que hacemos parte en esta parafernalia o en este teatro que llamamos democracia, son muy pocas las excepciones donde se ve una representación real y un contacto y una comunicación continua con los pobladores y las comunidades. Creo que cuando ellos tienen una credencial, se les olvida que fueron elegidos mediante un voto popular y dejan de representar o luchar por los intereses de una comunidad, quienes fueron los que los eligieron. Yo creo que la democracia tiene que evolucionar y volver a esa concepción de las polis griegas, donde todas las decisiones de la polis o de la ciudad sean concertadas con toda la ciudadanía. Ahí es donde yo creo que ese concepto de gobernanza tiene que realmente ser una realidad y creo que es la evolución a lo que llamamos nosotros democracia. Es decir, que haya una representación de todos los actores de una sociedad y de una comunidad en la toma de decisiones y que estos cuerpos colegiados tienen que reestructurarse o va a seguir pasando lo que pasa a nivel nacional, departamental y municipal, que no representan realmente los intereses de una comunidad, sino muchas veces representan intereses personales o intereses de multinacionales, grupos económicos, etcétera, pero no realmente no representan la base de una sociedad y una comunidad. Antes de pasar al siguiente tema y de hablar como de la otra palabra que me parece súper bonita además que tú mencionabas ayer y sobre todo de mucho poder y que es que exista una comunidad activa, quisiéramos también nosotros desde Enraizar de Radio compartir, parafraseando un poco a un pensador colombiano, Estanislao Zuleta, digamos como uno de esos pensadores colombianos como más originales y pues respetados del siglo XX, pues él era filósofo, ensayista, Así es. un conferencista pues así brillante, bueno, lector y crítico, o sea, crítico de la realidad social, política y cultural de Colombia y pues de América Latina. Y bueno, con el cual nosotros compartimos también pues una afinidad muy, muy bonita, digamos, desde Enraizarte, pues ya que también nosotros elaboramos alrededor de Estanislao Zuleta una serie de podcasts que cabe resaltar, con los que ganamos un estímulo acá en el municipio de Tocancipá, en el portafolio municipal de estímulos, y pues que estamos en espera de esa resolución, que nos den respuesta pues a nosotras y a otras colectividades artísticas, pues del desembolso de unos recursos que nos ganamos pues cumpliendo con todo el proceso institucional, y pues que eso está ahí como enredado desde el 29 de septiembre. Y bueno, él menciona algo como alrededor de la democracia, y es que el gran enemigo de la democracia es la educación autoritaria. Zuleta afirmaba que la democracia solo puede existir si la gente es educada para ella. Una educación que enseña a callar, a obedecer, a memorizar y a temer el error es incompatible con la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia requiere ciudadanos capaces de preguntar, de disentir, de argumentar, de escuchar y de construir soluciones con otros. Si la escuela enseña obediencia, la sociedad produce súbditos y no ciudadanos. Entonces, alrededor de eso también quisiéramos como que nos compartieras un poco. Muy profundas palabras, Javi. Creo que Estanislao Zuleta como pensador, filósofo, es curioso porque él fue doctor honoris causa y
y de la Universidad, creo que del Valle, y tiene un ensayo pues que es recomendado yo creo que para todas las personas, que es El elogio de la dificultad. Creo que es un ensayo muy bonito, donde hay una reflexión crítica sobre la estética, sobre esos paradigmas de no confrontar pues el dolor, de no enfrentar ciertos miedos, y creo que Stanislao Zuleta es un gran pensador colombiano, y una persona que a través de sus escritos y de sus ensayos nos ayuda a reflexionar y a entender a muchos pensadores. También mi experiencia académica no entendía muy bien a Kant, especialmente su crítica a la razón pura, hasta que leí un ensayo de Stanislao Zuleta, y es como una reflexión ahí personal, un ensayo muy bonito donde él hace una simetría entre ese concepto del deber ser o kantiano y desarrolla pues a través de un ensayo y sintetiza muy bien el pensamiento de Kant. Pero pues obviamente, para aterrizar a la pregunta y a lo que es la crítica de la democracia y la necesidad de la participación ciudadana a través de enfrentar, de generar pensamientos críticos, volvemos como a lo que tú mencionabas inicialmente. O sea, el pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico, es la capacidad que tiene todo ser humano en discernir y aceptar o poder determinar en qué tipo de sociedad estamos, de generar también unos cuestionamientos al poder, o a ese poder que se le otorgó a un representante, a esas decisiones que se están tomando. Tener la capacidad de organizarnos en comunidad y generar obviamente un planteamiento a lo que se está proponiendo, y así que tengamos obviamente ese concepto de democracia que sea participativo, que sea real, que sea articulado, y que el ciudadano empiece a generar comunidad, pero comunidad para construir, comunidad para entablar conversaciones con sus gobernantes, proponer, que sea propositivo, que a la vez pues asienta y determine pues las decisiones de su territorio. O tú cómo lo ves, Javi, esta reflexión de Stanislao Zuleta. Sí, no, totalmente como, pues, de acuerdo lo que tú mencionas, o sea, y pues como que por eso también lo traemos a colación, pues la importancia, sobre todo, pues de esa ciudadanía activa, que eso es un poco también lo que buscamos desde este espacio, pues también desde información, pues como que podamos llevar a la comunidad este tipo de información, que digamos como que reflexionen, que lo dialoguen entre sí, y eso, como sobre todo algo que él menciona acá, pues que no se trata simplemente de ser obedientes y callar, así, o sea, el guardar silencio no es no es un acto, pues digamos como, o bueno, es más, al contrario, el alzar la voz no es un acto de rebeldía, es un acto, es un derecho que tenemos, digamos, como comunidad, el derecho a expresarnos, el derecho a llevar nuestras ideas y el derecho a decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o sea, porque no necesariamente siempre tenemos que estar, pues, de acuerdo. Digamos que bien tú lo mencionabas digamos, en unos espacios del Consejo en estos días, y era también hacia la administración municipal, pues que es importante la escucha hacia las personas que no están de acuerdo, pues porque si las personas que están, digamos, como totalmente en esa, digamos, como eh, representatividad o que están diciendo sí a todo lo que se dice en la administración, pues no van a tener ese pensamiento crítico de poderle decir a la administración en cosas que quizás puede llegar a equivocarse, ¿sí? Pues porque nadie es perfecto. Entonces es importante que, como llamaba la administración municipal, es también a esa escucha participativa también pues, de la comunidad acá en el municipio de Tocancipá. Y pues que hemos ido ganándonos un espacio a duras y trancas en los espacios del consejo, a veces no con la escucha que quisiéramos en estos espacios, pero pues bueno, de eso se trata también, digamos, como los espacios, porque de cierta manera nos han creado unos vínculos que han fortalecido esos vínculos sociales, colectivos, comunitarios,
alrededor de, pues, de múltiples lenguajes como el arte. Y bueno, ahora como desde este espacio de comunicación también que hemos generado con algunas amigas acá en Tocancipá, en Raíz Arte Radio. Y bueno, ahora como entrando en ese tema como, por decirlo, álgido, del tema de valorización acá en el municipio de Tocancipá, quisiéramos como empezar, que nos cuentes en qué consiste la valorización, pero primero que nos lo cuentes como concepto, o sea, como el general. ¿Qué es eso de valorización? Bueno, el concepto de valorización, Javi, nace en una ley de la República de 1921, la ley 25, en su artículo cuarto, quinto, no recuerdo bien, es donde por primera vez en la legislación colombiana se habla de valorización y se define como un impuesto que pueden cobrar los departamentos, los municipios, la nación para el desarrollo de unas vías en concreto, para el desarrollo de sus comunidades, de sus regiones, de sus departamentos, etc. Ya después, obviamente, ya con la ley 388 y la Constitución Política, se desarrolla pues obviamente un concepto de valorización mucho más amplio. Se genera obviamente a través del Consejo de Estado una jurisprudencia donde determina unos requisitos o unos procedimientos para que un municipio, un departamento o la nación puedan hacer esta contribución especial. Ya la legislación que nace posterior a esta ley de 1921 ya, y la misma Constitución ya no habla que la valorización es un impuesto per se, sino es una contribución especial, pero no deja de ser una carga impositiva. Entonces es como el juego de palabras que manejan nuestros gobernantes, porque pues finalmente la valorización sí es una carga impositiva, que se le impone al contribuyente para la construcción o el desarrollo de vías, de infraestructura y lo que compete en ese concepto de desarrollo a través del cemento, el cual difiere un poco. Es necesario, yo creo que todos creemos que es necesario la conectividad, las vías, cierta infraestructura pues obviamente educativa, de espacios de recreación, pero pues la parte humana también y la parte ambiental y de la sostenibilidad es algo que a veces esta visión de desarrollo de solo concreto y grandes proyectos pues deja a un lado. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la valorización o por qué soy un opositor a este modelo de contribución en este momento? Creo que fue un proceso que no se concertó. La ley y la jurisprudencia determinan que tiene que haber una socialización antes de, cuando está en curso y posterior a que se haga el acto administrativo o el consejo municipal faculte al alcalde municipal para hacer esta contribución especial. Yo estuve en las socializaciones antes de, que se realizaron en varios sectores, estuve en 2 y no vi una socialización sobre la valorización como contribución especial y que la gente entendiera el concepto de lo que dimensionaba una valorización. Y ya en el debate en la corporación, mientras se está aprobando el proyecto, siguen generándose bastantes interrogantes, como la cantidad o el recaudo. Bueno, el recaudo final está claro, lo que no sabemos es cómo se va a cobrar o cómo va a ser ese valor diferencial de acuerdo a las personas o a las unidades de vivienda por metros. Tenemos unos rangos, pero pues creo que esta administración es un ejemplo, la administración del actual alcalde, que las obras las proyectan por un valor, pero terminan valiendo 2 o 3 veces a lo que se proyectó inicialmente. Creo que un ejemplo claro y axiomático es el megauditorio que se proyectó en 2 fases en el 2019 por 25.000 millones de pesos con recursos de valorización. Y ya pues el municipio ha invertido casi 70.000 millones en este mega auditorio y para terminarlo ya hay una proyección de que este mega auditorio va a estar costando 150.000 millones de pesos, es decir, el triple de lo que se proyectó inicialmente. También no veo una garantía por parte de la administración que estos proyectos viales con esta proyección que tienen sean los que se van a materializar o cuánto nos van a costar estas vías. También veo una inconveniencia en varias vías, como es la vía Primavera,
la cual no veo que sea una alternativa total de tránsito, sino veo que es una vía que complementa unas vías del casco urbano y termina complementando pues las vías de Berganzo, generando una conectividad entre el casco urbano y Berganzo alterno, pero que entra obviamente en unos predios privados, los cuales pues pueden tener una afectación hídrica y pues son predios que tienen un interés o un beneficio ambiental al municipio que creo que no se ha contemplado. Tampoco veo que los diseños estén claros, que hayan sido concertados como con la CAR, que es la máxima autoridad ambiental, porque esta vía Primavera es una vía que se viene hablando desde prácticamente desde la década anterior. Y es un proyecto, una obsesión que tiene la administración actual, la cual ya unos diseños inicialmente que se habían aprobado, se habían presentado, la CAR los rechazó y tiene unos diseños nuevos. No conocemos conceptos de ferrovías, si este diseño vial puede afectar la jurisdicción que tiene Ferrovías y obviamente que esté alineado con el Plan Nacional de Desarrollo que proyecta pues obviamente la ampliación de la vía férrea y recuperar este medio de transporte. También hay una afectación clara a unas viviendas de los tilos, a unos privados, por los tramos que tiene que pasar la vía y hasta donde tengo entendido y según lo que he hablado con los propietarios, ellos no tienen interés en vender estos predios. Por ende, el municipio tendría que hacer una expropiación administrativa, que es un requisito legal, pero pues es un requisito que podría generar ciertos obstáculos al desarrollo vial que se proyecta con esta valorización. Entonces, en síntesis, esto es los reparos que tengo a este modelo de recaudo, que es legítimo, es legal, pero no sé hasta dónde se ha cumplido los requisitos de socialización y sensibilización a la comunidad y la claridad sobre aspectos en una contribución de este tipo. Tú nos comentas como, bueno, ya algunas, digamos, aspectos, por decirlo así, que hacen parte de este proyecto de valorización que fue radicado por la administración municipal ante el Consejo Municipal, pues para su aprobación, digamos, como por este medio que mencionabas ahorita, que nos explicabas de democracia representativa. Sí. Pues lo del tema de la vía Primavera, bueno, el casco, bueno, la conectividad que se quiere con el casco urbano y Berganzo, y bueno, y algunas otras allí. Pero no sé si de pronto se nos escape algo allí, o sobre todo como en ese concepto que ya nos hablaste de lo que es la valorización como tal, digamos como concepto jurídico, ¿cierto? Pues que hace parte. Pero, ¿qué es la valorización que esta administración municipal está proponiendo? O sea, ¿cuál es como... Sí, ¿qué es allí? O eso que te menciono, como que se nos puede escapar quizás dentro de, más allá de los proyectos de infraestructura que lo componen. O sea, la valorización como tal, la que está proponiendo en este momento la administración, o sea, como qué características tiene, ¿quieres decir, Javi? Sí, como que sientes, digamos, como lo que nos acabas de mencionar, que se pueda escapar como de fuera de ese proyecto de valorización, más del, digamos, como de si estás en acuerdo o en desacuerdo con, sino que se pueda escapar de lo que está allí dentro de ese proyecto, que es importante que la comunidad conozca también de este proyecto de valorización. Bueno, de lo que no mencioné anteriormente es que el plan de obras que contempla desarrollar la actual administración de obras viales directamente y específicamente son 7 obras, los cuales tienen una proyección de 214.000 millones de pesos aproximadamente. Estos 214.000 millones de pesos se van a financiar en 100.000 millones con recursos propios del municipio y 114.000 millones con recursos de valorización, es decir, más del 50% de esto, de lo que se proyecta recaudar, van a ser con recursos de los contribuyentes y no con recursos propios de la administración. Pues que pues técnicamente son distintos, pero pues finalmente termina siendo lo mismo. También hay algo que hay que tener en cuenta y es que
pretenden imponer esta contribución especial, es decir, generar otra carga impositiva a los tocancipeños, cuando en diciembre del 2024 se aprobó un ajuste al estatuto tributario, el cual aumentó en unos sectores económicos el impuesto de industria y comercio, el ICA, aumentó alumbrado público también para unos industriales, aumentó en unos puntos porcentuales el impuesto predial, que eso lo puede evidenciar las personas con el pago que realizaron en el 2023 por concepto de impuesto predial para pagar el 2024 y lo que pagaron ahorita en el 2025 de lo que se aprobó en el 2024. Entonces se han generado pues obviamente unas cargas tributarias a este municipio que creo que están generando una afectación directamente a la economía popular del tocancipeño. También difiero bastante en este proyecto porque es que la realidad del tocancipeño es muy distinta a municipios como es Cajicá, como el Chía, que son municipios que tienen una importante porcentaje de población, que son empresarios, que son personas que cuentan con una capacidad económica pues superior a Tocancipá. En Tocancipá sí, efectivamente, hay contribuyentes que tienen una capacidad económica alta, pero el grueso de la población de los tocancipeños somos trabajadores, somos profesionales, somos independientes, somos personas que no tenemos ingresos muy altos. Entonces creo que es un proyecto que afecta obviamente la economía y la capacidad económica de los tocancipeños, que no tiene en cuenta la realidad económica y la capacidad de la mayoría de pobladores del municipio. ¿Hay algo de este proyecto como que se pueda, digamos, como rescatar, por decirlo así, ¿Ajustar? Sí, o resaltar o ajustar? Pues mira, Javi, el alcalde dice que nosotros, por ser oposición, siempre nos negamos rotundamente a los proyectos, y que la comunidad que tiene animadversión hacia él también se niega porque es él, o sea, la figura política, lo que representa Walfrando Adolfo Forero. Pero nosotros no nos oponemos a él, nos oponemos a estos mecanismos que inclusive se le dijo al constituyente primario cuando fue elegido que no se iba a cobrar. Entonces también hubo un engaño al elector, y él fue elegido, así él diga que no, con una promesa de no a la valorización. Entonces, empezando desde ahí del poder de la palabra, de lo que tú me mencionabas con estas piedras, lo importante que era para nuestros ancestros la palabra, pues creo que cada vez por eso es que se pierde la confianza institucional. Entonces mucha gente dice, no, pero es que la gente no respeta las instituciones, no respeta a sus representantes. Pues ¿cómo va va a respetar a sus representantes cuando ellos incumplen su palabra? ¿Qué rescataría yo? Yo digo que hay varias vías que son necesarias. Recuperar la malla vial del municipio es evidente y es necesario. Tenemos la malla vial muy deteriorada. Necesitamos obviamente unas vías que me parecen que son importantes y estratégicas, digamos la vía La Fuente. Pero esta vía La Fuente ya tiene un cierre financiero. Esta vía La Fuente solo se contempla con 3.000 millones de valorización, y si ustedes lo revisan, esos 3.000 millones de la vía La Fuente dice terminación de la vía La Fuente, es decir, los recursos para terminar y hacer la vía La Fuente ya se encuentran con un cierre financiero y no necesitarían de valorización. Siento que le pusieron estos 3.000 millones a esta valorización para ingresar un proyecto del cual ya tenía una disponibilidad presupuestal por parte de la administración. Hay otras vías que también me parecen importantes que se deben hacer, inclusive por más reparos que hayan con la Alameda Carrera Cuarta y lo que fue inicialmente esa disputa política que se creó en el 2019, que también fue en época electoral, o fue en esa época electoral que por eso tuvo más participación. Yo creo que ahorita, como estamos en época fría, es decir, que no hay elecciones prontas para regionales, entonces por eso es que vemos que los liderazgos se apagaron totalmente, o se callaron, o los amordazaron, no sabemos qué ocurrió. Pues eso es un tema de cada una de las personas que en ese momento defendió el no a la valorización, y que ahora pues tienen un silencio que yo diría que es un silencio cómplice. Pero respecto creo que la Alameda, la Carrera Cuarta, es algo que se debe terminar. Creo que es importante proyectar una Alameda, pero que una Alameda que sea sostenible, que tenga
que tenga una sinergia con el medio ambiente, que tenga árboles como se proyectó alguna vez, que mejore el comercio pues, de esa carrera cuarta. ¿Qué otra vía? Pues me parece el puente también del sector La Trampa, que conecta el casco urbano con la vereda la Esmeralda, también me parece que es una obra de infraestructura importante, pero sí tengo reparos en algunos, pero yo no descartaría todo el que, Javi, todo el plan de obras que se contempla pagar con contribución para valorización. Yo lo que planteo y le plantearía al señor alcalde mañana en la audiencia o en la reunión que se tiene contemplada en la socialización es que se retiren tres proyectos de obra. Vía Fonandes Colpapel, que es una vía departamental, que es una vía poco transitada, que la mayoría que la transita bastante carro de carga pesada como de San Lorenzo, Alpina y otras industrias, y sería pues mejorar un tramo que finalmente lo va a utilizar. Son las industrias y industrias que ni siquiera están en la jurisdicción tocancipeño, que no pagan en Tocancipá impuestos, que no están obligados a pagar obviamente el arreglo y la y el mantenimiento de esta vía, y retiraría también inconveniencia total la vía Primavera, ya que esta vía es la que se asume con un porcentaje mayor por valorización. Si se retiran estas dos vías, el municipio dejaría de pagar por contribución de valorización más de 40.000 millones de pesos. Estos 40.000 millones de pesos son lo que se tiene contemplado que lo pagarían las viviendas. Es decir, si se retiran estos 4.000 millones, ya no tendría, según lo que yo planteo, es que ya pues obviamente el tocancipeño de a pie ya no tendría que pagar esta contribución por valorización, sino esta valorización ya sería pagada pues por el sector industrial, por el sector floricultor, y se retiraría el porcentaje que tendrían que pagar pues los ciudadanos o el grueso de la población tocancipeña. Hay una, bueno, que yo he escuchado así como en algunos lugares, o sea, sobre todo al momento de pagar la valorización, aún sin saber cuál sería ese monto, es cómo sería el cobro, o sea, eso cómo se realiza ese cobro de valorización, digamos, eso es de qué manera, a cuotas, Sí, o sea, sí. cómo es la manera en que se efectúan esos pagos para la comunidad. ¿Cómo Bueno, se vamos a realizaría? hacer un escenario hipotético. El Consejo Municipal aprueba el proyecto de valorización, es decir, le da las facultades al alcalde municipal para que éste cobre esta contribución por valorización y los 110.000 millones que se tienen contemplados. En el momento que el Consejo le otorga esa facultad al alcalde o al mandatario, él a través, pues obviamente, de su Secretaría de Hacienda, puede generar el cobro por cobro de contribución de valorización, el cual pues se proyecta de acuerdo al estudio socioeconómico realizado por la Universidad Militar. En caso de que las personas no paguen esta contribución por valorización, y ya teniendo la autorización del Consejo, es cuando el Estado ejerce algo que se llama jurisdicción coactiva. En esa jurisdicción coactiva puede que el mandatario pueda embargar pues a las personas que se ven afectados, se les generó el recibo por contribución de valorización y se nieguen a pagar esta contribución. Entonces, eso es un escenario que puede ocurrir, es un escenario que contempla la ley, donde el alcalde, pues, a través de su secretario de Hacienda, pues, tiene esta jurisdicción coactiva y puede realizar los respectivos cobros, y si no, pues, obviamente, los embargos a los inmuebles que se nieguen a pagar esta contribución. Wow. Mencionas algo, acabaste de mencionar algo ahorita de un estudio que se hizo desde la Universidad Militar Nueva Granada. Militar. ¿Cómo fue ese estudio? Porque, o sea, ¿hicieron encuesta o cómo se realizó? Pues porque, digamos, como de mi parte como ciudadano, por decirlo así, o con las personas que me he relacionado o que hemos escuchado el tema, no tenemos conocimiento pues, de este estudio. Javi, pues para este tipo de proyectos la ley exige que la administración tiene que contratar una consultoría, preferiblemente obviamente una universidad acreditada, que pueda hacer un estudio socioeconómico de la realidad económica de las personas a las cuales se llegaría a afectar
aprobándose un proyecto de estos. Entonces ellos hacen una proyección de acuerdo a la realidad, a la capacidad económica de los tocancipeños, y la Universidad Militar a principios de este año fue contratada por la administración municipal en un contrato que suscribieron por más de 400 millones, donde hubo un estudio socioeconómico, donde ellos hacen un muestreo de, según obviamente lo dicho por la misma universidad, de más de 500 hogares, los cuales fue un muestreo aleatorio, pero pues ahí también surgió otra pregunta, ¿a quiénes le hicieron ese estudio? Porque las personas que yo escuchaba no fueron encuestadas. Ellos dicen que hicieron un muestreo de acuerdo a una metodología que hace el DANE y que ellos aplicaron la misma, y sería como unas 80 viviendas o 80 predios de las 7 veredas del municipio. Para mí es un muestreo muy pequeño cuando tenemos un inventario de inmuebles en el municipio que supera, creo que los 25.000 inmuebles. Bueno, ahora pues ya este proyecto está radicado en el Consejo Municipal, ya han Sí. tenido pues algunas, pues digamos como sesiones, por decirlo así. Cuéntanos un poquito más de ese cronograma que se viene ahora o lo que continúa en este proceso para este proyecto de acuerdo en el Consejo Municipal, o sea, ¿qué se viene? Según el cronograma de sesiones que proyectó el presidente y ponente de este proyecto, el concejal Ferney Jiménez, proyectó un cronograma de sesiones desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la cual pues también yo me encontraba. Ahí pues obviamente hicimos los debates correspondientes. Tuvo ponencia positiva por el ponente. Luego se hicieron las discusiones en esta comisión. El viernes, el miércoles de la semana pasada se votó en comisión para que pasara o se archivara el proyecto. Tuvo 3 votos a favor, 2 en contra. Los votos en contra fue el concejal Nelson Castelblanco y el suscrito, quienes votamos a que se archivara ese proyecto, y los otros miembros de la corporación pues votaron a que continúe en plenaria este proyecto. El sábado ingresó este proyecto a plenaria. Hoy lunes, mañana martes, miércoles, jueves, viernes o hasta el 30, hasta que termine este periodo de sesiones ordinarias, probablemente se va a estar discutiendo este proyecto en la corporación. Entonces también necesitamos exigirle obviamente a la corporación que le tenemos que exigirle a la corporación que este proyecto tenga participación ciudadana, tenga alta visibilidad, y que el Consejo determine y fije las fechas donde se va a realizar las votaciones para la aprobación o no de este proyecto. Cuéntanos un poquito más, digamos, como de las fechas y los lugares, o sea, donde se van a realizar como estos cronogramas. Por ejemplo, hoy nos mencionas que hoy lunes 24 es sesión a la 1 de la tarde. 1 de la tarde. Pero ¿y los otros días cómo van a estar los horarios? Lunes 24, 1 de la tarde, se van a discutir todos los proyectos que en este momento están en la corporación, que se han radicado más de 15 proyectos en este periodo de sesiones ordinarias. Entre uno de tantos proyectos está el proyecto de valorización, que ya está en plenaria y tiene que discutirse en la misma. El martes 25 también va a realizarse una plenaria de la 1 de la tarde, proyectada más o menos hasta las 4 de la tarde, y después el 25, el día de mañana, 25 de noviembre, se va a realizar una audiencia pública en la megaludoteca, donde pues pretende o espera la participación activa ciudadana para que este proyecto sea discutido, debatido, no solo por la corporación, sino también por la ciudadanía. Y pues obviamente va a seguir así las sesiones hasta que se determine votar el proyecto, que se tenía inicialmente proyectado votar el día 27, pero no tengo todavía información precisa para decirle a la comunidad que se va a votar el 27. Creo que es una claridad que hay que exigir a la corporación y al ponente del proyecto el día de mañana. Las fechas. Hay también algo alrededor de la fecha de mañana, del martes, es de una exigencia, por decirlo así, o una condición que se está poniendo, o que la lectura que uno hace del video es una condición que se está poniendo al ciudadano para que ingrese a este espacio que se va a dar de participación en la megaludoteca.
y es que tienen que llevar su recibo Certificado de tradición y de libertad. tradición y libertad o el certificado también de pago del impuesto predial, que para algunas personas pensamos que es coartar digamos, como ese derecho de participación ciudadana. ¿Cómo que puedes decirnos alrededor de eso también? Yo creo que lo que tú has dicho es totalmente correcto, Javi. O sea, creo que ahí el Consejo Municipal se equivocó. Creo que se está equivocando el presidente de la corporación al limitar la participación ciudadana, porque pues la participación ciudadana es algo fundamental en la toma de decisiones y en lo que plantea nuestro Estado Social de Derecho, como lo hablábamos anteriormente, el concepto de gobernanza, los mecanismos de participación ciudadana, una audiencia pública que tiene que ser una audiencia abierta, pública, como muy bien lo dice la palabra, para que toda la comunidad activamente participe y dé su punto de vista, y no se puede limitar o condicionar la participación ciudadana. Ahí creo que es un error craso por parte de la corporación o del presidente quien comunicó esto, y creo que pues voy a hablar con él para decirle que tiene que replantearse esto y que el día de mañana tiene que haber una participación activa y que no se puede limitar ni condicionar la participación de ningún ciudadano que asista a esta audiencia. Listo, George. Bueno, ya como finalizando y para no dejar como en el tintero pues esa palabra o esa frase eh, de una comunidad más activa, como qué nos queda a nosotros como comunidad para eso, para ser una comunidad más activa, no solamente en este espacio o en cuanto a este proyecto de valorización que está radicado en el Consejo Municipal, sino de los otros proyectos también que mencionas y bueno, las diversas situaciones que transcurren en el municipio. No sé, cómo, cuándo, qué puede hacer la comunidad tocancipeña para convertirse, transformarse en esa comunidad, sociedad más activa que tanto necesitamos, no solo en Tocancipá, sino yo creería que en todo el El territorio territorio. nacional. Ajá. Efectivamente, Javi. Hay una creencia o un desconocimiento de que todo tipo de actuación pública o toda sesión, sea de un consejo, sea de una asamblea o sea de un congreso, son audiencias públicas. Por ende, tiene que tener el componente de participación ciudadana. Participación o elemento que hace parte de esa democracia representativa, deliberativa y participativa que habla nuestra Constitución Política y nuestro Estado Social de Derecho. Pero son normas que a veces parecen en el papel, que si nosotros no las utilizamos o no las exigimos, que se consagran en nuestra Carta Política, créanme que estos cuerpos colegiados jamás los van a invitar a que ustedes participen activamente, sino es decisión y es una voluntad que tienen las comunidades y una obligación que tiene el ciudadano que vive, habita en una comunidad, en participar activamente en las decisiones que comprometen su territorio. Independientemente que eso se someta a votación a través de un proceso o mediante la decisión de esos cuerpos colegiados, hay muchos mecanismos de participación ciudadana como los cabildos abiertos, las audiencias públicas, las mismas sesiones del consejo donde la comunidad activamente puede ejercer una presión comunal hacia sus representantes y exigir que se tomen las decisiones concertadas o en pro de la comunidad. Entonces esa es la invitación, Javi, a que activamente pues utilicemos esos mecanismos que nos otorga la ley y la Constitución, que participemos activamente en la toma de decisiones, que no nos la pueden limitar, no nos la pueden condicionar, y que todos los ciudadanos estamos invitados, llamados, y hasta debería ser una exigencia y una obligación de cada ciudadano en participar en este tipo de toma de decisiones o en estos espacios que finalmente desembocan en eso, en la toma de decisiones. Bueno, George, pues ya, nada más que agradecerte pues por este espacio, por esta conversa y
Pues también por los espacios que, pues, que has como representado también a la, digamos, a la comunidad también en los espacios del Consejo Municipal. Y pues nada, ahí seguiremos como también desde este espacio, pues aportando también pues para que haya una sociedad más informada a ese pensamiento crítico que planteamos como desde el principio de la conversa. Entonces, pues nuevamente gracias y pues para todas las personas que nos escuchan, pues, que siguen pues este canal, pues un buen camino y pues un muy bonito resto de día, noche o en el momento en que me encuentren o vean este episodio, pero pues agradecimiento pues para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Javi, a ti por este espacio, por construir comunidad, por construir sociedad, por construir patria, por construir nación y por defender nuestro territorio desde los espacios en los cuales tú haces y tejes realmente una mejor sociedad. Gracias, Javi, también. Gracias a todos y hecho buen camino para todas y todos. Muy rico el té. Gracias, Javi. Severo. Muchas gracias.